Bien, hemos estado viendo todas estas semanas, cada 15 días, hemos estado viendo el Sermón del Monte y hoy vamos a terminar el Sermón del Monte. No lo podemos ver todo, en realidad pasamos solo una revisión elemental al Sermón del Monte y no pudimos verlo todo. Hay algunas cosas, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, en donde el Señor habla acerca de los falsos maestros, los falsos predicadores, que serían enviados precisamente por el diablo, serían introducidos a la iglesia, lo cual es muy importante reconocerlos y entenderlos. Pero porque estamos haciendo mensajes no vamos a verlos. Es bueno si fuera un estudio, pero no es un estudio, son mensajes, son predicaciones. Así que hoy vamos a terminar el Sermón del Monte, probablemente esos otros pasajes surjan más adelante, especialmente cuando regresemos a Lucas. Pero ahora vamos a terminar con estos 3 versículos, los que acabamos de leer, Mateo 7, 21 al 23. Si tienen sus Biblias, ese es nuestro pasaje central. Y de lo que nos habla de este pasaje es de lo que se llama la escatología. La escatología es formalmente el estudio o la ciencia, llamémosle así, de lo por venir, de lo que viene. Viene la palabra escatos, que algunos lo traducen como lo último y otros lo traducen como lo postrero. Y logía, el estudio, ¿no? Entonces, escatología significa el estudio de lo postrero, el estudio de lo porvenir, estudio de lo último. De eso se trata. Y entre todas las cosas que hay en la escatología, el Señor empieza a hablarnos de la escatología precisamente en el Sermón del Monte. Lo cual es muy importante, ya que al predicar y como iglesia, no se nos puede olvidar la escatología, ni podemos desestimarla. La escatología es parte vital de la predicación y de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es muy simple, es muy sencillo, solamente vamos a desarrollar ciertas cosas. Capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La primera parte, versículo 21. Pues el Señor empieza a darnos las características de aquellos que se van a ir a condenación. Tenemos 3 características. En el versículo 21 y en el versículo 23. Y es muy importante que las reconozcamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él entrará al reino de los cielos. Esa es la primera característica, hacer la voluntad de Dios. Segunda característica, versículo 23. Porque el 22 es lo que ellos le dicen al Señor. Como ellos tratan de justificarse y hacer entender que ellos merecen ir al cielo. Que es muy lógico para los seres humanos. Vean cualquier religión y es siempre lo mismo. Y de hecho muchos cristianos es la misma historia, ¿verdad? Pero ¿y no hice esto? ¿Y no levanté mi mano? ¿Y no hice profesión de fe? ¿No? Entonces siempre tratamos de justificarnos y que el Señor nos tiene que meter al cielo, porque sí, porque es nuestra gana. Pero no nos preocupamos de lo que Él dice, de lo que Él quiere de nosotros. Primero, hacer la voluntad de mi Padre, dice, versículo 21. Versículo 22, entonces os declararé, nunca os conocí. Segunda característica. Conocer. Y está hablando el Señor en un sentido personal. Yo nunca os conocí. Apartados de mí, dice el Señor, hacedores de maldad. Tercera característica. Estos son los que se van a condenación. Los que no hacen la voluntad del Padre Celestial, los que no son conocidos, ya vamos a llegar a eso, los que no son conocidos por el Hijo, es decir, por el Señor, y los que son hacedores de maldad. Esas 3 características. Es decir, hacen lo malo. Entre las 3 características, esa es la más sencilla de entender.
Tenemos la lista en Gálatas, tenemos la lista en Romanos, tenemos la lista en Corintios también. El apóstol Pablo nos da la lista explícita, ¿no? Incluso habla de los homosexuales, los borrachos, etcétera, etcétera. Y dice, no entrará en el reino de los cielos. Los fornicarios tampoco, no entrará en el reino de los cielos. Nos da la lista. Es bastante fácil esa característica. Las dos primeras son las más complicadas. Ahora, lleguemos a lo sencillo, porque el Señor es bastante simple, es bastante claro. En la forma más elemental, es el Señor, de acuerdo con este pasaje y de acuerdo por la doctrina que hemos recibido, es el Señor el que va a permitir que alguien entre al cielo, a la vida eterna, o no. No existe otra forma, no existe otro medio. Es Él el quien decide. No es porque cumplí la ley, es que yo pago mis impuestos, es que yo no le hago nada, ningún mal a nadie. Puede ser que nosotros pensemos que merecemos entrar al cielo, pero lo que define todo es que el Señor es quien va a decidir quién va a entrar al cielo y quién no. Quién tiene vida eterna y quién se aparta de él, como dice el versículo 23. Él lo decide. Está bajo su juicio. En el Evangelio de Juan nos dice el Señor Jesucristo que el Padre entregó todo el juicio al Hijo precisamente para que adoren al Hijo así como adoran al Padre. Pero no solamente el Evangelio de Juan nos habla de eso. Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos habla de que el Señor Jesucristo está preparado. No sabemos cómo lo hará, no sabemos cómo será el juicio de cada uno. Yo no puedo juzgar a ninguno. Pero el Señor está preparado, y esto que les quede bien claro. El Señor está preparado para juzgarnos absolutamente a todos conforme a lo que hicimos. A todos. A los vivos y a los muertos. Lo repite el apóstol Pedro, lo repite el apóstol Pablo. Él está preparado. Y hay tantísimos pasajes, dice que ante Él todas las cosas están desnudas. Nosotros podemos dar todas nuestras excusas, tal como aparece acá, versículo 22. Señor, y no, en tu nombre profetizamos. Señor, y no hicimos milagros. Y Señor, no hicimos todas estas cosas pensando que nos justificamos. Pero el Señor lo conoce todo. Ante Él todo está desnudo. Al hablar del juicio divino, pues no estamos hablando de algo muy agradable. Estamos hablando de aquellos que se salvan, que serán pocos. Y la gran mayoría que irán a condenación. No es algo agradable, pero es importante, es muy importante. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, bueno, los judíos y aquellos que defienden a los judíos, pues dirán, bueno, ellos obedecen la ley de Moisés, ellos obedecen la palabra de Dios, ellos tienen la palabra de Dios, tienen la ley, y por eso están cumpliendo la voluntad del Padre. No, la verdad no, para nada. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y el Señor nos lo dice, esto sí lo vamos a ver, quiero que lo vean, y si quieren, no apuntan. Juan 6. Este es el principio más elemental, más importante de la voluntad de Dios. Juan 6, el Evangelio de Juan. Esta es la obra, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el principio elemental. Y en el mismo capítulo, solamente dan la vuelta a la página, vemos versículo 39, capítulo 6 de Juan, versículo 39 y el 40. Esta es la voluntad del Padre, ¿ven? Lo que vimos en Mateo, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil. Empezamos por creer en Cristo Jesús. Le llamamos profesión de fe. Cuando levantamos la mano, cuando digo yo creo en Cristo Jesús,
Cuando le decimos a una persona acepte y ya, todos sus pecados serán borrados. Y sí, está bien, es la profesión de fe. Pero la profesión de fe no indica, ya tiene usted su ticket para llegar al cielo, ya tiene usted su pasaje para ir al cielo, ya lo compró, no es eso. La profesión de fe es el principio de la consagración de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Es el principio de mi caminar con Cristo Jesús. Y precisamente ese pasaje de Mateo nos habla sobre eso. Regresamos a Mateo 7. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo a estos hombres que serán despreciados y echados en condenación, y les dice, nunca os conocí, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Y esto es lo complicado. Y es más complicado cuando uno lo estudia exegéticamente porque en el griego, bueno, nosotros, la palabra conocer es conocer y se acabó. Y los traductores simplemente usaron conocer y conocer siempre, pero en el griego se usan diferentes palabras. Hay aproximadamente 7 palabras que utiliza el griego o los escritores griegos, es decir, los manuscritos bíblicos, la utilizan precisamente para denotar el conocer y el tipo de conocer. Para nosotros en el español es simplemente conocer. No vamos a ver las 7 palabras porque es muy cansado. O las 7 formas de decir conocer, solamente vamos a ver 2. Existe una forma, antes de entrar a esta de Mateo, y si están apuntando, quisiera que apuntaran esta palabra. Es en Apocalipsis 2. Al hablar de conocer, me puse a pensar, bueno, nunca os conocí. ¿A qué se refiere el Señor con conocer? Y entonces empecé a estudiar qué palabras indicaba ahí, qué quería decir, y obviamente la que más se me ocurrió es, en qué otros lugares de la Biblia decía el Señor conocer o yo os conozco. Y la principal, porque el Señor lo repite y lo repite y lo repite, pues obviamente son los mensajes a las 7 iglesias, Apocalipsis 2. Y es muy importante porque también es un área escatológica. Por excelencia, el libro de Apocalipsis es escatología pura. Es decir, el estudio de lo porvenir. Aquí el Señor, en el mensaje a las iglesias, a cada iglesia le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco. La misma palabra, pero en el griego no es la misma palabra. La palabra que utiliza ahí es oida. Apocalipsis 2, versículo 2. Oida. Yo conozco. Yo oida. Específicamente la frase es oiga ta erga su. Esa es la frase. Y esa frase significa yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y lo pueden ver en cada mensaje de las iglesias. Y es la misma palabra, oida. Versículo 2, capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Versículo 9, siempre capítulo 2, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, que tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Oida, siempre la misma palabra. Versículo 13, yo conozco, este es el mensaje a Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Yo conozco, yo oida. El mensaje a Tátira dice lo mismo. El mensaje a Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Muerto. Mensaje a Filadelfia, versículo 9 del capítulo 3, la misma palabra. Oidata erga su. Oidata erga su. Yo conozco tus obras. Ahora, no es la misma palabra que aparece en Mateo. No es la misma palabra. En Mateo aparece egnon. Ya vamos a llegar a esa palabra. ¿Qué significa la palabra oida? La palabra oida, de acuerdo con la interpretación, es una forma de conocer, pero de conocer
porque yo he visto, porque yo he entendido, porque yo he comprendido cada paso que has dado. Yo he visto lo que haces, yo he visto las características de tu mente, de tu corazón, es a eso a lo que se refiere. El Señor se está refiriendo, yo he ido cada paso del camino, yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que has hecho, yo lo conozco todo. Y lo podemos ver en el mensaje de las iglesias, yo sé tu paciencia, yo conozco tus obras, yo conozco que te has enfrentado a esto, yo conozco que has probado a aquellos que son apóstoles o que dicen ser apóstoles y no lo son. Yo conozco. Lo que quiere decir el Señor en esos pasajes de Apocalipsis es, cada paso del camino yo voy con ustedes y yo los estoy viendo. Y estoy conociendo perfectamente qué es lo que están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué, hermano, no lee su palabra? ¿Por qué no lee la palabra de Dios? Es que no tengo tiempo. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo que cuidar a mi familia. Puede decir cualquier mentira, pero el Señor conoce la verdad. Ante Él todas las cosas están desnudas. Él sabe bien. Él lo está viendo todo. Es muy importante ese pasaje porque esos pasajes porque nos hacen entender que como iglesia del Señor Jesucristo, Él está acá personalmente y está viendo cada cosa que nosotros estamos haciendo o que no estamos haciendo. Y es muy importante considerar cómo empieza el Señor. Yo conozco tus obras. Muchos creyentes malinterpretan al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí dijo, está bien, la salvación no viene por las obras, sino viene por la fe. Excelente, está bien, pero eso no quiere decir que no haga nada. Eso no quiere decir que no se mueva. Eso no quiere decir que por su fe no tenga que servir a Dios. La salvación no viene por las obras, excelente, pero tiene que, si tiene verdadera fe, si de verdad ha creído en Dios, esa misma fe tiene que motivarlo. Tiene que motivarlo a buscarle, tiene que motivarlo a conocerle, tiene que motivarlo a andar con él cada paso del camino. ¿Por qué? Porque Él está cada paso del camino. Usted no lo siente, usted no lo sabe, pero Él está ahí reconociendo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que está en su mente? Él lo sabe. Y lo está juzgando. Y así nos va a juzgar. No podemos ver, es demasiado, pero yo les recomiendo que vean capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, porque ese mismo juicio el Señor lo aplica a todos nosotros. Arrepiéntete, le dice en uno de esos mensajes, arrepiéntete antes que quite tu candelero. Es decir, antes que dejes de ser mi iglesia, antes de que dejes de ser mi pueblo, arrepiéntete. El Señor conoce todo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Lo juzga, lo entiende y lo determina. Y sí, al final, cuando ya nos toque partir de esta tierra, o si nos toca ver al Señor entre todos, pues vamos a estar delante de Él. Eso es lo importante de Mateo 7. Todos, sin excepción, vamos a estar delante de Él. Dice el apóstol Pablo que todos tenemos que comparecer. Es una obligación, es una imposición. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué va a pasar ahí? Es lo que viene en Mateo. Es lo que sucede en Mateo. Y me llamó la atención porque acá Mateo utiliza otra palabra, egnon, para decir conocer. ¿Qué es la palabra egnon? Por si no la han apuntado, es esa, la que aparece en Mateo 7. Es una palabra muy complicada. No es conocer, simplemente conocer. Tiene que ver con los tiempos. Es una palabra que se llama abristo. No tienen por qué aprenderse todo eso. Pero es muy complicada. Está muy transformada la palabra. Y entonces me hizo entender por qué. ¿Por qué Mateo utilizó esta palabra tan cambiada, tan diferente? ¿Por qué no simplemente puso conocer y ya? Es que la misma palabra
lo que hace entender o lo que da a conocer, según algunos libros, es que lo que está diciendo, y ahora regresamos a Mateo 7, 23, nunca os conocí. Cuando dice el Señor ahí, nunca os conocí, lo que está diciendo es, yo nunca tuve una relación con ustedes. Ya no está hablando de las obras, ya no está hablando de lo que haces tú todos los días. Es una conclusión, es una forma de ya te entendí, ahora ya te conozco. Y nunca tuve una relación contigo. Eso le está diciendo acá. No te conocí de forma personal, porque tú nunca quisiste conocerme a mí de forma personal. Nunca quisiste tener una relación conmigo. Yo iba juzgando cada paso, sí, desde que levantaste la mano. Desde ahí te empecé a ver. ¿Qué hacías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo estabas haciendo? Y llega el momento del juicio y al momento del juicio, ahora yo te conozco. Ahora yo conozco que nunca tuve una relación contigo. Eso le está diciendo acá, Mateo 7. Ahora conozco que yo nunca tuve un encuentro, una cercanía, un contacto, una comunión. Eso es lo que indica esta palabra, tan importante. Ya es una conclusión. Nunca tuvimos una relación. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema de no leer la Biblia, ese es el problema de no orar, ese es el problema de no buscar y de no acercarse a la iglesia. Ese es el problema. Vean que el pecado, el Señor lo deja de último. Es que el problema no es el pecado, el problema es que usted no quiere estar cerca de Dios. Que no queremos estar cerca de Dios. Porque amamos este mundo, porque amamos el pecado, porque nos parecen las cosas de este mundo más importantes. Las cosas de este mundo son importantes, los hijos son importantes, pero no son más importantes que Dios. El hogar, el trabajo es importante, pero no es más importante que Dios. Así que no tenemos excusa en ningún sentido. Y si nosotros hemos levantado nuestra mano y hemos hecho la profesión de fe, desde ese entonces el Señor está buscando en nosotros y por nosotros y para nosotros tener una comunión. Usted puede decir, yo no lo siento, pero ahí está. Y está recabando todo. Está entendiéndole. Está conociendo cada paso que da. Esa es la palabra oída. Oída. Yo estoy conociéndote hoy. Yo estoy conociendo si te estás arrepintiendo. Yo estoy conociendo si estás cambiando tu sendero. Yo estoy conociendo si estás entendiendo a mi palabra, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy motivando. O si simplemente estás endureciendo tu corazón. Pero cuando llegue el momento indicado, el momento final, en donde absolutamente todos vamos a estar delante del Señor, el Señor nos va a decir si te conocí o no te conocí. ¿Tuve una relación contigo o no tuve una relación contigo? ¿Comprendiste las cosas? ¿Me serviste? No es solamente hablar bonito. ¿Me serviste? No es solamente decir que el Señor le bendiga. ¿Me serviste? ¿Quisiste estar a mi lado? ¿Quisiste obedecerme? ¿Quisiste cumplir mi palabra? Difícilmente vamos a encontrar alguno que sí logre servir y cumplir la palabra de Dios. Difícilmente. Pero lo importante es tratar, hermanos. Lo importante es tratar porque eso es lo que está viendo el Señor. Y sí, Él nos dará la fuerza para salir adelante. Sí, Él nos dará la fuerza para estar cerca de Él. Sí, Él nos dará la fuerza porque este mundo no es más fuerte que Él. Pero soy yo el que decido alejarme de Él. Y Él lo sabe. Él lo sabe perfectamente.
Esa es la razón por la cual siguen siendo hacedores de maldad. Estos hombres, me refiero, estas personas en este juicio final, siguen siendo malignos porque nunca tuvieron una relación con el Señor, siguen siendo malignos porque nunca quisieron cumplir la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. Y es entonces relevante cuando el Señor habla en Apocalipsis, conozco tus obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y entonces muchos lo aplican hacia la salvación, pero no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Muchas personas dirán en aquel día, Señor, yo te serví, Señor, yo te busqué, Señor, yo fui a la iglesia, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Tomen en cuenta que la iglesia no salva a nadie. Y estar ahí sentados o estar yo acaparado no nos hace salvos. Y con esto no quiero decir ni quiero justificar, bueno, eso quiere decir entonces que no sirve que vaya a la iglesia o que no importa que vaya a la iglesia. Si ustedes buscaran hacer la voluntad de Dios, se acercarían a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y está bajo su voluntad que estemos en la iglesia. Usted dice, pues yo tengo un ministerio de evangelismo y no necesito estar en la iglesia. Pues está equivocado o está equivocada. No sirve de nada a quien sea que usted le esté predicando si a esas personas no las guía a la iglesia. No sirve de nada. Yo le estoy enseñando la Biblia a alguien, pues no sirve de nada si esas personas usted no las lleva a la iglesia. Solamente en la iglesia va a encontrar pastores, maestros, evangelistas, ministerios. Solamente está ahí el poder de Dios manifestándose. Solamente. No lo va a encontrar en otra parte. No lo va a encontrar en su casa. Hay quienes dicen, bueno, voy a hacer mi servicio en mi casa y ahí vamos a estar con mis hijos. No es iglesia. Nuestra casa, su casa, no es iglesia. La iglesia es esta reunión. Y es ahí donde el Espíritu Santo bendice. Y eso es la voluntad del Padre. Es que me va mal en la iglesia. Dirá, me tratan mal en la iglesia. Créamelo, hermano, por experiencia propia le digo que a usted le han tratado muy bien. En comparación de cómo tratan a los siervos del Señor. Usted no ha sufrido nada. Usted no ha pasado nada. No tiene excusa. Y les hablo de esta manera, hermanos, para que tomen muy presente y diría yo en serio su caminar en el Señor. Pues al final yo no soy papá de nadie y yo no estoy para obligar a nadie, estoy para ayudarles, pero no para obligarles. Y pareciera como que no tienen presente el hecho de que el Señor es el que está ahí y es el Señor el que les está viendo. Y es el Señor el que nos juzga. En primer lugar, cuando nosotros hacemos lo malo, cuando nosotros buscamos lo malo o cuando dejamos de buscarle a Él, principalmente. Y es como si no nos diéramos cuenta que un día vamos a estar delante de Él. Y en ese momento Él no va a decir, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. No, no, no. Yo ahora sé quién eres. Ahora te conozco bien. O en realidad, nunca tuve una relación contigo. Habrá un día. Y de eso se trata la vida cristiana. Y de eso se trata lo que estamos haciendo acá. ¿Cómo está su corazón para con el Señor? Es que yo quisiera verlo, nunca lo va a ver. Es que yo quisiera que el Señor me dijera qué es lo que tengo que hacer, nunca se lo va a decir. Usted tiene que procurar buscarle. El Espíritu Santo en su corazón pondrá el deseo, el interés, el caminar, el andar. Y por supuesto, los dones. Más adelante. Pero si usted no persevera, esos dones nunca se van a manifestar. Si usted no se entrega, el Señor no se manifestará. Pero sí le está juzgando.
a todos nos está juzgando. Está reuniendo todo lo que hacemos. Está reuniendo todo lo que no hacemos. Y también está reuniendo por qué hacemos lo que hacemos. Y llegará ese momento final. Pónganse a pensar, si hoy fuera el juicio, ¿cómo estarían delante de él? Yo conozco tus obras y tu paciencia, por eso es tan importante esos pasajes de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que has hecho. Yo conozco que te has esforzado. No, ya sé, no tenías tiempo porque tenías que atender a tu familia. No tenías tiempo porque tenías que atender a tu esposa o esposo. No tenías tiempo. ¿Será? ¿Qué dirá el Señor de mí? ¿Qué dirá el Señor de cada uno de ustedes? Y ténganlo por seguro que el Señor conoce en particular a cada uno. Y a todos. Eso no quiere decir que todos se van a salvar. Eso quiere decir que Él está preparado para juzgar a todos, a los vivos, a los muertos, a todos, de acuerdo con lo que hayan hecho, sin importar que sea eso. Él está preparado. Pero el levantar la mano es el principio. La profesión de fe es el principio. Pero el propósito es que usted avance, que usted crezca, que usted entienda, que usted conozca. Que llegue el momento en que el pastor no tenga que decirles y decirles, hermano, tiene que servir para que sirvan. Hermano, tiene que leer su palabra para que la lean. Que haya una relación y que haya una comunión con Cristo. Ese es el propósito. Ese es el fin. Entonces serán maduros espirituales. Entonces la iglesia será madura. Y a donde quiera que vayan y lo que sea que hagan, continuarán siempre con el servicio. Me gusta esta frase que da el Señor. Lo dice con respecto a Abraham y lo dice con respecto a sus hijos. Pero tiene que ver. Y digo yo, esta es la regla de un buen padre. Y si quieren lo pueden aplicar a una buena madre. El Señor dice con respecto a Abraham, yo sé que Abraham ha educado a sus hijos de tal manera que cuando él falte, sus hijos van a seguirme. Ese es un buen padre. Y sería la regla de una buena madre. Cuando él falte, sus hijos seguirán el camino. Sin necesidad que yo los impulse, sin necesidad que yo los castigue, sin necesidad que yo les diga absolutamente nada. Ellos van a seguir. Ellos van a continuar. El Señor lo sabe. Y qué bueno fuera que en la iglesia crecieran de tal forma que uno no tenga que decirles, venga a trabajar, venga a servir, quiere hacer esto o aquello, sino que de su corazón esté. No porque sea para servirme a mí, yo obviamente no tengo nada que ver en eso. Se supone que cada uno de nosotros estamos para servir a Cristo, el cual se entregó completamente por nosotros. Y nosotros ni siquiera podemos leer su palabra. Ni siquiera podemos buscarle. Y seamos honestos, no queremos. Porque nos parece aburrido, porque no somos muy espirituales, porque tenemos cosas más divertidas. Hay muchas influencias, hermanos, sobre este mundo, muchísimas influencias sobre este mundo, pero tengan presente que ahora estamos hablando sobre la vida eterna. No se trata de divertirnos, no venimos a la iglesia a divertirnos. Venimos a la iglesia a tratar todos estos asuntos que son, sinceramente, de vida o muerte. De vida o muerte. Está tratando su alma, su eternidad.
Yo fui 3 años a la iglesia, pues no les sirve de nada. Lea Ezequiel. ¿Han leído Ezequiel? Aquello de la atalaya, es muy famoso eso, lo de la atalaya. Pero Ezequiel, el Señor dice a través de Ezequiel, ni toda la justicia del hombre en toda su vida, ni toda esa justicia le servirá el día que se arrepienta. Ese hombre podría haber vivido 20 años de justicia, 30 años de justicia. El día que se arrepiente de esa justicia, no le sirve de nada. Pero es en donde entra la misericordia. También la menciona Ezequiel. Donde entra la misericordia. Ni toda la vida malsana y malvada del hombre le estorbará el día que se arrepienta de su maldad. El Señor lo que quiere es arrepentimiento. Y el Señor lo que quiere es que le sirvamos. No pensar bonito ni hablar bonito. Qué bonito es el Señor. Que el Señor le bendiga. Todas esas cosas son buenas y son importantes y sí hay que hacerlas. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿A cuántos estoy trayendo al conocimiento del Señor? ¿A cuántos estoy buscando? ¿Tan siquiera a mi familia la estoy buscando? ¿Acaso no me doy cuenta que ellos también tendrán su día delante del Señor? ¿Acaso no me doy cuenta que esta es precisamente la ejecución que vendrá sobre esas personas si no reciben a Cristo? Si no viven para Cristo, si no conocen al Señor, o no me doy cuenta, o no lo entiendo. Es que el mundo nos engaña demasiado. No, usted se deja engañar. Vean, hermanos, esa es la verdad. Por eso dicen los apóstoles, ante Cristo Jesús todas las cosas están desnudas. Y es que aunque nosotros queramos dar excusa y excusa y excusa, no, ante Él está todo desnudo, todo claro, todo fácil. Usted no quiso conocer la palabra de Dios porque no quiso. Esa es la razón. Importaba más el fútbol. Y el Señor también lo está viendo. Importaba más el fútbol, la televisión o lo que sea. Eso era más importante. Buscar al Padre, buscar al Hijo. Aquel que ama mis mandamientos, aquel que ama mi palabra, dice el Señor, yo le amaré, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Si usted no conoce al Señor, si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, es porque usted no lo ha querido. Si usted no puede ver su presencia todos los días en su vida, es porque usted no ha querido, porque usted no le ha buscado. Pero Él ahí está, en todo momento. Ojalá, hermanos, que no esperen hasta el final, porque entonces ya es demasiado tarde. Y entonces el Señor no nos habrá conocido como nos conoce todos los días o nos ve todos los días. El Señor nos habrá conocido ya en forma de conclusión. Ahora ya te entiendo. Ahora ya te conozco. Sí, levantaste la mano, pero... Sí, te sentabas en la iglesia, pero... Te conozco. Te entiendo. El Señor no puede ser burlado. Seamos sinceros ante Él. Confesémonos ante Él y busquémosle de todo corazón. Ese es el principio de la escatología. Vean, hermanos, la mayoría de la gente y la gran mayoría de creyentes se pierden en esta situación de la escatología, que si hay arrebatamiento, que si no hay arrebatamiento, que toda la iglesia no vamos a sufrir nada de todo eso. Pues al final todo corresponde al Señor. Es el Señor quien decide, es el Señor quien determina, es a Él nada más a quien nosotros nos debemos. Y es Él el que va a decidir sobre nuestras vidas. Lo importante es que le busquemos en todo momento y en toda situación. Lo importante es que tengamos una comunión con Él, una relación con Él. Llegando al momento necesario, dice el Señor, Él enviará a sus siervos. Ni siquiera tenemos que poner atención o pedirle a un ángel, allá hay un ángel, ángel, llévame a mí, me toca a mí. No, el Señor lo sabe. El Señor conoce. Dice el apóstol Pablo, el Señor conoce
a los que son suyos, a los que tienen una íntima comunión, a los que le conocen de verdad. El Señor hace una crítica sobre Israel, está en el Antiguo Testamento. Y es que trajo a una familia. Esta familia se llamaban los recabitas. Los recabitas es un ejemplo muy especial porque descendían de Recab, por eso se llamaban recabitas. Recab, que era su patriarca, llamémosle así, él les dijo, y era obviamente una familia israelí, y entonces él les dijo a sus hijos y a sus descendientes, no tomen vino, aléjense del mundo, cuídense, apártense del mal. Solamente en esa parte aparece, en el Antiguo Testamento. Apártense del mal. Pero el Señor lo conocía. El Señor lo conocía y mandó al profeta a llamar a los recabitas y mira lo que hacen los recabitas. Y de hecho puso al profeta a hacer este símbolo, dales vino. Y cuando se les ofrece vino, los recabitas dicen, no, no hemos tomado vino. Tenemos por orden de Recab nuestro padre que no tomemos vino. Y le dice el Señor al profeta, mira cómo los descendientes de Recab sí le hacen caso a él. Pero el pueblo de Israel a mí no me hace caso. Mira cómo los descendientes de Recab le hacen caso a su padre. Y él es humano. Yo soy Dios. Y a mí no me siguen. Pero el Señor está presente. El Señor toma en cuenta todo. El Señor nos está viendo. Todo lo que haga por Él y para Él, el Señor lo está viendo. ¿Por qué lo está haciendo? El Señor lo está viendo. Siga adelante. Siga adelante, esfuércese. Es que no me toman en cuenta. Usted siga orando, siga buscando del Señor, siga haciendo la obra del Señor. De eso se trata. Esfuércese. El Señor le está tomando en cuenta y eso es lo único que importa. Lo único que importa. Y sí, aunque no me escuchen, alguien tal vez escuchará. Tal vez alguno escuche. Y tal vez alguno cambie. Y entonces habrá valido la pena. Aprendamos. Y aprendamos que nuestra vida cristiana no es simplemente venirnos a sentar. Ni tampoco leer por leer. Hay que cambiar. Hay que ser diferentes. Hay que ser de otra forma. Y lo que tenemos, preservémoslo. Continuemos. Sigamos adelante y mejoremos. Aquellos no quieren trabajar, que no trabajen. Aquellos no quieren venir, que no vengan. Pero nosotros sigamos adelante, esforzándonos para el Señor. Que el Señor les bendiga.